Recientemente usted escribió un artículo en una revista digital que también vamos a reproducir en la revista C4, le comento, con su permiso y autorización. Con todo gusto. Que habla sobre el tener miedo. La campaña de Tengo Miedo es una campaña que sí, pudo haber tenido otra connotación, pero fue efectiva en cuanto a que sacudió un poquito la conciencia de los guatemaltecos por el exceso de violencia en contra del género femenino. Claro que no es de hoy. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿dónde nace realmente el problema de la violencia en contra de las mujeres? Mire, yo creo que hay una actitud de misoginia en muchos guatemaltecos. Hay una actitud de desprecio a la vida, a la integridad, a la libertad y a la mujer en general. Y ven a la mujer como un ser inferior. Y esos hombres, la mayoría son hombres, ¿verdad? Porque también puede haber alguna mujer con sentimientos misóginos. Pero esos hombres que actúan con ese tipo de violencia mantienen ese sentimiento de odio hacia el género opuesto y están dispuestos a causarle mucho daño. La violencia contra la mujer empieza con ofensas de tipo psicológico, con desnaturalizarla, desvalorizarla, por ejemplo, desde el hogar, por ejemplo, a la esposa, a la hija, a la hermana, por ejemplo, hasta llegar eventualmente a violencia. Y si esa violencia no se atiende desde cuando es psicológica y tampoco se atiende cuando empieza a ser física, puede llegar a consecuencias lamentables. Nosotros creemos que al menos un 60% de las muertes violentas contra mujeres que hay en este país son provocadas por violencia intrafamiliar. O sea, por el conviviente, por el padre, por el hermano, por alguien, por un tío, cercano del núcleo primario, por un abuelo incluso. Entonces, fíjese que nosotros creemos que las fuerzas de seguridad, la Policía Nacional Civil, si creara una estructura de trabajadores sociales, ni siquiera estoy pensando yo en que sean criminólogos o alguien así, sino que trabajadores sociales, que cuando una mujer se presente ante una de las comisarías a poner una denuncia de que fue agredida verbalmente, le dé seguimiento. Sí, que vayan a tocar la puerta a los 2 o 3 días. Yo estoy seguro que quien le causó esa violencia se va a sentir disuadido de volver a cometer una violencia de este tipo contra esta mujer, solo de saber que ya llegó alguien de las fuerzas de seguridad, alguien del Estado, a tocar la puerta de la casa. Y entonces podemos empezar a salvar vidas a través de ese tipo de mecanismos. No se está capturando a nadie, no se está amenazando a nadie, solo se hizo presencia disuasiva. Eso es lo único que podría incluso reducir hasta, pensemos que no el total, porque siendo 60% de muertes las que pueden provenir desde violencia intrafamiliar, supongamos que se reduzca a la mitad, el 30% de ese 60%, ya sería algo significativo. Otro mecanismo disuasor va a ser que los operadores de justicia empiecen a funcionar adecuadamente. Operadores de justicia me refiero a Ministerio Público, Policía Nacional Civil y tribunales. O sea, significa que investiguen, que capturen y que apliquen la ley tal y como debe ser. Pero fíjese que lo que sucede muchas veces es que capturan al hombre que causa algún tipo de violencia contra la mujer y lo dejan libre a la semana. ¿Con qué ánimo va a regresar ese hombre a la casa? Vengativo. Claro, a violentar más a la mujer y eventualmente a privarla de su vida. Entonces yo soy de la opinión de que la seguridad ciudadana se debe trabajar fundamentalmente a través de la prevención. Si se trabaja de manera preventiva, vamos a hacer que el número de casos disminuya y disminuya hasta que sea un número de casos de violencia, se lo voy a decir de esta manera, aunque no es lo correcto, y lo digo entre comillas, normal, ¿verdad? Lo que pasa es que en el Triángulo Norte Centroamericano vivimos violencia anormal, está hasta arriba. O sea, nosotros comparados con otras regiones del mundo tenemos una cantidad de casos superior a la media de los países desarrollados. Sin embargo, esto se da en todos lados, ¿no? Usted hablaba en ese artículo acerca de la necesidad de tener medidas preventivas, ¿verdad? Yo quiero que me diga algo. ¿Qué papel jugaría en este caso la educación y el Ministerio de Educación en el cambio de paradigmas de los estudiantes y de los jóvenes? Yo le voy a decir algo antes de entrar al tema de educación. Yo no sé si ustedes se recuerdan hace unos 25 años, tal vez un poco más, en que la gente aquí en el centro se parqueaba en doble fila y hasta en triple fila si podía, se subía a las banquetas y era un caos total.
De repente vinieron y empezaron a poner multas y cepos. A ver si alguien ahora se parquea en doble fila o en triple fila o sobre la banqueta. Ya no lo hacen. Y no lo hacen porque se está cumpliendo con la ley. Y están tocando el bolsillo. Se generó el sentimiento de disuasión. Entonces el primer factor, creo yo, que debe contemplarse en esto es que la ley se empiece a aplicar. Si la ley se empieza a aplicar y resuelve no la totalidad de los crímenes, sino los crímenes más emblemáticos, aquellos crímenes que causan mayor impacto, la muerte o la violación de una niña, que una mujer aparezca en un tragante, por ejemplo, esas muertes que uno va conociendo que se empiecen a resolver, generarían el sentimiento de disuasión. Ahora, hago este preámbulo porque obviamente la prevención es todo. Tiene que estar, no solo en educación, sino en salud. Cuando alguien vaya a un centro médico, a un hospital, a un centro de salud, a donde sea, encuentre un afiche, un póster o algo que le indique que puede denunciar, que puede... a tal número. Que encuentre una organización de apoyo. Y fíjese que sea un número de 4 dígitos, pero ¿qué es lo que el Estado tiene que hacer? Responder, porque la población va a sentir frustración cuando llame a ese número de 4 dígitos y le digan, ajá, ¿cuál es su nombre? Y empiecen a interrogarlo a uno, deme su edad, deme su dirección, deme sus datos. Uno se va a sentir intimidado, ya no va a querer llamar ahí. No, lo que tiene que haber es respuesta inmediata, una reacción inmediata. Nosotros hemos planteado, fíjese, desde el GAM, que por ejemplo para esas llamadas de urgencia, si usted va en el carro y ve que allá enfrente están asaltando a alguien, usted llamará a un número y decir, mire, aquí en la 13 calle y octava avenida, la zona 1 están asaltando, y que antes que usted llegue al otro semáforo hayan llegado de una fuerza motorizada, por ejemplo, no a capturar, pero sí a hacer presencia disuasiva. Sí, primero llega como dicen los muchachos, primero llega la pizza. Eso va a generar la sensación de que el Estado funciona. Exacto. Eso es esa es la prevención, fíjese. Y claro, la educación es fundamental y tiene que ser desde la infancia. Desde que alguien entra, yo no me sé cuáles son los nombres de esos grados que están abajo de la primaria, pre-kinder y nursery y todos esos, ¿verdad? Pero desde ahí, enseñándole al niño que debe respetar a la niña y a la niña que se debe hacer respetar por el niño en todo momento. Porque el machismo, la misoginia se debe combatir desde ahí, desde esas edades. Desde la edad. Claro. Bueno, gracias, licenciado.